Hola, yo soy María Fernanda Álvarez Martínez y hoy les voy a hablar de encefalopatía hepática. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Es una complicación neuropsiquiátrica reversible que puede ser causada por insuficiencia hepática o por una derivación portosistémica. Se estima que alrededor del 28% de los pacientes con insuficiencia hepática crónica o cirrosis desarrollan encefalopatía hepática durante el transcurso de su enfermedad. Además, se identifican alteraciones neuropsiquiátricas subclínicas hasta en un 84%. En México, un análisis sobre la tendencia de las enfermedades hepáticas ha previsto que hacia el año 2020 habrán aproximadamente 1.5 millones de casos de hepatopatía crónica que serán susceptibles a la encefalopatía hepática. Surge de una combinación de mecanismos fisiopatológicos distintos, como la inflamación, el estrés oxidativo, alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, neurotoxinas y alteración del metabolismo energético del cerebro. Las bacterias y las enzimas de las mucosas presentes en el intestino descomponen la proteína digerida, liberando el amoníaco del intestino. El amoníaco entra en la circulación portal y se convierte en urea a través del ciclo de la urea. En casos de insuficiencia hepática, el amoníaco se acumula y se deriva en la circulación sistémica. La hiperamonemia produce disfunción neuronal provocando encefalopatía hepática. A niveles altos, el amoníaco logra cruzar la barrera hematoencefálica, donde la glutamina, sintetasa astrocítica, convierte el amoníaco y el glutamato en glutamina, que a su vez actúa como un osmolito y aumenta el volumen cerebral, lo cual puede llegar a edema cerebral y al aumento de la presión intracraneal. El amoníaco es una sustancia neurotóxica que resulta en una disminución de la neurotransmisión excitatoria. También se han observado toxicidad por manganeso y una respuesta neuroinflamatoria. Otros implicados pueden ser los mercaptanos, ácidos grasos cortos, disminución en la función sináptica glutaminérgica, lactato y metabolismos de la dopamina. Las características clínicas pueden ser desde leves hasta graves, y su avance depende de la etiología. Estas pueden progresar de leve a grave en pacientes con enfermedad hepática aguda. Las más comunes son atención fluctuante y las respuestas lentas a las solicitudes, incapacidad de llevar a cabo las características de memoria como registro, retención y recuperación. Se conocen como fases de temperamento sombrío, irritable e inquietud y paroxismos maníacos, además de asterixis y caídas. Además se observan conducir de manera incompetente, fatiga, desinterés y distracción, sobreactividad, movimientos repetitivos de selección, desorientación espacial, incluso puede llegar al delirio, estupor, coma o convulsiones. Son características clínicas que afectan al estilo de vida. Como se comentaba, el cuadro clínico puede llegar a estupor o incluso coma. Por lo tanto, es importante valorar el estado neurológico, con la respuesta ocular, respuesta motora y los reflejos del tronco encefálico. Los criterios de la escala 4 y West Haven se utilizan para evaluar la severidad. La escala 4 incluye evaluación del tronco cerebral, con la respuesta ocular, motora y los reflejos cerebrales, además de la respiración. Su menor nivel de conciencia es 0. En los criterios de West Haven, el menor nivel de conciencia es 4. En una etapa avanzada, los pacientes tienen taquipnea, con pérdida del control químico habitual de la respiración, que a menudo conduce a alcalosis respiratoria. Las pupilas de los pacientes con encefalopatía hepática temprana son normales y se conservan sus respuestas. En la encefalopatía avanzada, la reacción pupilar se vuelve lenta y debido al edema cerebral difuso, desaparece como consecuencia de una lesión progresiva del tronco encefálico. Lo principal será realizar una historia clínica y correlacionar el cuadro clínico utilizando los criterios West Haven o la escala 4 antes comentada. El diagnóstico bioquímico se realiza midiendo los niveles de amonio en sangre. Un nivel normal de este excluye encefalopatía hepática, pero no una encefalopatía metabólica que puede coexistir con una enfermedad hepática.
mientras que el diagnóstico neuropsicológico se lleva a cabo por una prueba psicométrica de conexión numérica. Se le pide al paciente conectar lo más rápido posible los números impresos en el papel, sucesivamente del 1 al 25, como se muestra en la imagen. La puntuación es el tiempo que se necesita para realizarla, incluyendo el tiempo para corregir los errores. Un grado de encefalopatía 0 lleva a cabo un tiempo menor a 30 segundos, mientras que una encefalopatía grado 1 de 31 a 50 segundos. La encefalopatía de grado 2 de 51 a 80 segundos. La encefalopatía grado 3 de 81 a 120 segundos. Mientras que una encefalopatía mayor a 3 se lleva a cabo con una terminación forzada. Una puntuación baja significa una buena ejecución, mientras que un punto de corte de 30 segundos pudiera no ser adecuado, ya que depende de la edad del paciente y su nivel de educación. En el diagnóstico electrofisiológico, el electroencefalograma es el método diagnóstico más objetivo para la detección. Tiene 5 grados formados por letras, donde A es normal y E es coma. Un método aún más objetivo es el análisis espectral del electroencefalograma. Este método computarizado analiza la distribución de las frecuencias presentes. Normalmente predominan las frecuencias alfa, mientras que en la encefalopatía hepática están presentes más de 35% de frecuencia teta, con la lentificación progresiva frontoparieto-occipital. Al mismo tiempo, nos ayuda a descartar el estado epiléptico no convulsivo. En cuanto a los estudios de imagen, la tomografía computada con medio de contraste nos ayuda a descartar diagnósticos diferenciales. La resonancia magnética nuclear puede ser usada para detectar la presencia de atrofia cerebral. En imágenes de T1 se demuestran áreas hiperintensas en los ganglios basales, mientras que en otros estudios se demuestran imágenes hiperintensas en el globo pálido, además de demostrar la presencia de edema cerebral y presión intracraneal. Microscópicamente se pueden observar astrocitos agrandados y pálidos, como astrocitos de tipo 2 de Alzheimer, en casos de larga exposición. En los diagnósticos diferenciales más comunes tenemos las crisis epilépticas, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, el estado confusional global y el síndrome de abstinencia de alcohol, entre otros más. En las complicaciones tenemos el edema cerebral, en el cual su riesgo aumenta con niveles de amoníaco arterial que superan los 200 mol por litro, y también el aumento de la presión intracraneal, que puede llegar a la herniación cerebral. Su principal objetivo es reducir la producción de amoníaco y aumentar su eliminación del torrente sanguíneo. La encefalopatía hepática en pacientes con enfermedad hepática crónica es potencialmente reversible y manejable, pero la encefalopatía hepática aguda o fulminante nueva, con niveles de amoníaco en sangre en rápido aumento, es más difícil de controlar debido al edema cerebral difuso y la lesión estructural del tronco encefálico. En tratamiento inicial tenemos los disacáridos no absorbibles, como la lactulosa o el lactilol, los cuales tienen efectos laxantes, creando un ambiente hiperosmolar, evitando la absorción eficiente de amoníaco por el colon. Cambian el microbioma intestinal a bacterias no productoras de urasa, reduciendo así la producción de amoníaco intestinal y su absorción. L-ornitina y L-aspartato reducen los niveles de amoníaco al proporcionar un sustrato alternativo para el ciclo de la urea. Su uso se considera en pacientes que no tienen respuesta a la lactulosa. En cuanto a los antibióticos, tenemos dos opciones: la rifaximina, que se utiliza en casos de encefalopatía hepática recurrente en pacientes con cirrosis, el cual se añade a la lactulosa, y la neomicina, que se utiliza en enfermedad aguda, nunca en crónica. En cuanto a los probióticos, ambos previenen o mejoran la encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis.
Como tratamiento de segunda línea tenemos el fenilacetato de ornitina, fenilbutirato de glicerol, conocido como HPN100, AST-120, derivaciones portosistémicas grandes, la administración de albúmina y diálisis, e incluso el trasplante de hígado en enfermedad hepática en etapa terminal. El manejo del edema cerebral y la presión intracraneal como complicación es muy importante. Tan pronto como la encefalopatía hepática progresa a edema cerebral, el manejo del aumento de la presión intracraneal es urgente. Es necesario su monitoreo. El objetivo de este manejo y tratamiento es reducir la presión intracraneal a menos de 20 milímetros de mercurio. Las medidas a tomar son: elevar la cabecera de la cama a 30 grados, evitar la disincronía paciente-ventilador con el uso de sedantes de acción corta, la hipocapnia inducida con una disminución de 15 milímetros de mercurio o más en el nivel de dióxido de carbono, produce un líquido cefalorraquídeo alcalino, el cual aumenta la resistencia de los vasos precapilares dependientes del pH, reduciendo así el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto la presión intracraneal. En pacientes con evidencia de edema cerebral en una tomografía computarizada, la mejor opción es la administración de manitol o un bolo de solución salina hipertónica. Muchas gracias.